Si te hablo sobre kamikaze, probablemente me digas, no sé, japoneses locos intentando explotar tierras americanas, tierras estadounidenses. Sin embargo, como tal, la leyenda del kamikaze es mucho más complicada y nace mucho, pero mucho, más antes en el tiempo, que nace añares, ¿ok? Hace añares. Y todo comienza con los mogólicos, no mentira, en una de las invasiones más fracasadas, podríamos decir, de toda la historia, por parte de uno de los imperios más grandes de todo el continente asiático, el Imperio Mongol. Hoy, en la misa de domingo, vamos a hablar de un tema súper interesante, ¿ok? Y con esto damos inicio también a la idea de las misas de domingo, y hoy vamos a hablar de las invasiones mongólicas a Japón. En una batalla que involucró a más de 100.000 hombres, y los cuales fueron defendidos por el dios del viento japonés. Para explicar esta historia, sí, vamos a tener que irnos a aproximadamente el siglo XIII, a 1200, ¿ok? En el 1200, básicamente el imperio mongol había tomado todo lo que vendría siendo el norte de Asia, ¿ok? Porque eran recontra pro. Hay que explicar algo, ¿ok? Del imperio mongol. El imperio mongol estaban re locos de la cabeza. O sea, ellos decían de que Dios mismo le había mandado la orden de que ellos conquistaran todo el mundo, ¿me entendés? Entonces iban, encima eran re buenos peleando, boludo. Entonces no solamente tenían la idea de conquistar todo el mundo, sino que tenían la capacidad de conquistar todo el mundo. Así que básicamente se estiraron, podríamos decir, o se esparcieron por todo se estiraron, what the fuck. Se esparcieron por todo el norte de Asia y aproximadamente en el 1200 quedaban unos cuantos terrenos los cuales querían ser anexionados, los cuales eran Corea y el sur de lo que hoy es China, ¿sí? El cual estaba ocupado por la dinastía Song, ¿ok? Entonces hasta este momento solamente tenía dos rivales, podríamos decir, Corea y la dinastía Song, que estaba en el sur de China. Y que a todo esto, ¿sí? El que estaba gobernando en ese momento el imperio mongol era Kublai Khan. Kublai Khan vendría siendo como el nieto de Genghis Khan, que Genghis Khan fue como el prócer más prócer de todos los próceres, ¿me entendés? Es como San Martín, pero para los chinos, así, de una. Entonces resulta que en esto, sí, empiezan y dicen, bueno, ya fue, aprovechemos de que Corea, justo en ese momento Corea tenía como unas revoluciones, no sé qué onda, aprovechemos que Corea está débil, pum, y vamos y lo anexionamos. Y en eso va, pim, pum, pam, sale todo piola y anexionan a los coreanos en el norte de Asia. Y con la anexión de Corea, básicamente ya tenían todo el norte de Asia, ¿me entendés? Ya tenían, estamos re loco de la cabeza, boludo. Y entonces dicen, bueno, solamente nos queda el sur de China. Pero en ese momento ocurre un problema. Porque resulta, Kublai Khan dice, bueno, ya tenemos Corea, lo único que nos falta es el sur de China y básicamente ya tenemos todo el mundo, ¿me entiendes? Nos quedaría un poquito por allá, por Europa, pero ya tenemos todo el mundo. Entonces dice, no, a usted le falta Japón. Dice, ¿Japón? ¿Qué es eso? ¿Cómo que Japón? ¿De qué me estás hablando? Se come, boludo, porque hasta ese punto, ¿sí? Como tal, los mongoles no sabían de la existencia de un tal Japón, ¿sí? Porque si ustedes ven el mapa, lo voy a dejar por acá, Japón es como, son dos islas de mierda que están todas apartadas están todas apartadas del territorio como tal del continente asiático, ¿me entendés? Entonces dicen, ¿cómo que Japón, guacho? ¿Quién es Japón? Entonces dicen, no, son una isla, bla, 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 y que nosotros sabemos que existen porque los coreanos le dicen a Kublai Khan, ¿eh? Los coreanos le dicen a Kublai Khan, nosotros sabemos que existen los japoneses porque vienen y los piratas japoneses vienen y nos cosan las costas. ¿Cómo que vienen y nos cosan las costas? Dice Kublai Khan. Sí, vienen, nos roban, son unos piratas japoneses, ¿me entendés? Que vienen, nos sacan las cosas y se van, son tan re loco de la cabeza. Dice, no, ¿cómo que encima vienen al territorio coreano, se hacen los piolas, nosotros los vamos a conquistar? ¡Bum! Así dice Kublai Khan, dice, che guacho, a estos giles los tenemos que invadir, no podemos dejarlo así nomás. Además de que se enteran de que eran piratas, de que había piratas japoneses invadiendo, qué sé yo. Además de eso, se enteran de que Japón tenía comercio con la dinastía Song, ¿me entendés? La dinastía Song, que eran como que los principales rivales del imperio mongol porque estaban en el sur de China, comerciaban con los giles estos, los japoneses, ¿me entendés? Se hacían los piola, boludo, los japoneses. Entonces dice Kublai, no, ¿cómo que estos japoneses de mierda lo vamos a invadir a todos? Dice el Kublai Khan, dice así, lo vamos a invadir a todos. Y además de todo eso, ¿sí? Resulta que se enteran también de paso de que los japoneses, ¿sí? Esta nueva tribu, los japoneses, tenían cierta relación con los chinos, ¿ok? Porque hay toda otra historia, ¿me entendés? En el siglo X los budistas llegan a territorio japonés, esparcen la cultura china, no sé qué onda, pero básicamente los chinos y los japoneses estaban muy ligados, ¿me entendés? Entonces Kublai Khan dice, los japoneses y los chinos están ciertamente ligados, ¿me entendés? Culturalmente hablando. Entonces, capaz que si anexionamos Japón al imperio mongol, los chinos del sur no se van a enloquecer tanto cuando los anexionemos, ¿me entendés? Porque van a decir, tienen Japón y Japón es nuestro amigo, no vamos a hacer revoluciones. Básicamente, esa era como la lógica detrás de anexionar Japón, ¿me entendés? Entonces dijeron, bueno,
Vamos a anexionar a Japón, ya tenemos 3 razones. La cultural, para que no nos hagan revoluciones los chinos. Después tenemos los hijos de puta comercian con la dinastía Song y encima son piratas, unos hijos de puta. Entonces dice, los vamos a ir a anexionar. Y entonces así, en 1266, Kublai Khan envía los primeros enviados, ¿sí? Que vendrían siendo como una especie de diplomáticos por parte del Imperio Mongol a el Japón, ¿me entendés? Y estos enviados llevaban un mensaje, el cual le daba 2 opciones. O número 1, rendirse y dejar que los mongoles los invadan. O número 2, empezar a batallar, qué sé yo, y lo mismo ser invadidos por los mongoles. Básicamente le dijeron, che guacho, es uno de la otra, corta o al pie, ¿entendés? Vos tenés que ser parte de mi imperio, si no te cagamos a tiro. Sin embargo, acá es donde va a entrar de por medio el contexto japonés. Porque como tal, estos enviados de Kublai Khan son enviados, valga la redundancia, al emperador japonés, ¿ok? Pero este emperador era como una especie de emperador títere, ¿me entendés? No tenía poder como tal, era como un Albertito Fernández, ¿me entendés? No tenía poder como tal. Sino que el que tenía la posta era el shogun. El shogun, sí, vendría siendo como el ministro de guerra, ¿me entendés? Hay como toda una historia detrás porque los samuráis tenían que defender, bla, 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 bla. Se crea un ministro de guerra, resulta que este ministro de guerra dice, no, yo soy re fuerte, no necesito el emperador, pum, se crea como un segundo emperador que era el shogun, que era un principio del ministro de guerra, como que hay un golpe de estado, la concha de la lora, pero la cosa es que el shogun era el que tenía la posta, ¿me entendés? El que tenía la posta era el shogun, y si vos querías hablar con el emperador de Japón, tenías que ir a hablar con el shogun y no con el emperador de Japón, porque el emperador de Japón era un títere. Entonces, el Kublai Khan, cuando lleva a los enviados, qué sé yo, se los lleva al emperador, que era un títere, nada que ver, y a los enviados nadie les respondía, ¿me entendés? Se lo pasaban por los huevos a los enviados. Entonces, esto prendió como la furia dentro de Kublai Khan y dijo, no, ya fue, este hijo de puta, no le vamos a dejar no vamos a ir por las buenas, vamos a ir por las malas, vamos a ir por las malas, lo vamos a invadir como la concha de la lora. Y aquí es donde comienza la primera invasión mongólica. En 1268 comienza la primera expedición de los mongoles, y que para esto hay que tener como ciertas cosas en cuenta. Número 1, los mongoles no estaban para nada experimentados en las batallas navales, así que muchos de los barcos eran así nomás, ¿me entendés? Eran como medio petes, pero eso no les quitaba el hecho de que eran muy buenos batallando, a pesar de que no eran buenos dentro de la marea, sí eran buenos peleando en cuerpo a cuerpo, entonces estaban re locos. Y como punto número 2, hay que entender que hubo una especie de revolución coreana. Cuando los mongoles invaden Corea, ¿sí? Básicamente los coreanos dijeron, bueno, está bien, invadimos, no hay drama, ¿sí? Pero cuando dicen, che, tenemos que invadir japoneses con coreanos, ¡pum! Se armó el re quilombo. Los coreanos dijeron, no, ¿cómo que vas a llevar coreanos? Sí, nosotros no tenemos nada que ver con ni los japoneses ni ustedes los mongoles, no pueden llevar coreanos a guerras que ustedes quieran, boludo. Entonces se arma como una pequeña revolución coreana y hace que los japoneses se enteren. ¿Entendés? Los japoneses dicen, no, los mongoles están preparando una guerra para nosotros, quieren invadir, nosotros no sabíamos un carajo. Entonces el shogun de Japón, ¿sí? Fe de ratas, ok, tengo que decir un fe de ratas, ok, me confundí. No es el shogun, era el shiken, ok, que el shiken vendría siendo lo mismo que el shogun, pero de otra tribu. No se hagan drama, no hay mucha diferencia, simplemente es el título, ok. Resulta que el shiken, ¿sí? Que era Hojo Tokimune, va a decir, che, guacho, estos giles quieren venir a invadir, los vamos a parar, sabemos todos los planes que tienen, los vamos a parar. Así que mandan un montón de soldados a la costa de Kyushu, que vendría siendo como que la costa más, es como una costa en la cual, no sé, es una costa piola, ¿ok? Es una costa piola para atacar, así que dijeron, bueno, ya fue, vamos a mandar soldados allá a esperarlo a estos mongoles de mierda. La invasión mongol fue gigante para los estándares de la época. Había 15.000 hombres repartidos en 300 naves. En 300 barcos habían 15.000 hombres. Que estos hombres eran tanto coreanos, como habíamos mencionado, como mongoles como tal. Primero, sí, cayeron las islas de Tsukushima e Iki. Que básicamente estas islas no estaban como tal tan defendidas, podríamos decir. Había como ciertos soldados, pero la verdad es que dijeron, bueno, estas islas no las van a tomar, ¿me entendés? Manden gente, pero esa gente va a morir. Entonces, no hay como que mucho puedan hacer contra los mongoles. Son recapos los mongoles. Y vinieron los mongoles, vieron poquita gente, dijeron, bueno, lo tomamos y seguimos adelante, vamos a Kyushu. Y que bueno, dato importante, resulta que los samuráis que había acá en estas dos islas, en Tsukushima y en Iki, que los samuráis vendrían siendo los soldados, ¿ok? Son como soldados, pero tienen otro título, samuráis. Los samuráis que habían en estas islas, al estar alejados de la isla principal de Japón, tenían como un estilo de lucha diferente al de los samuráis de la isla principal, que este estilo se centraba más en un duelo a duelo, en un duelo mano a mano, ¿me entendés? Y no estaban tan acostumbrados a las formaciones militares, ¿me entendés? A las cuales estaban acostumbrados los mongoles, así que bueno, muchos no pudieron hacer. En noviembre de 1268, los mongoles llegan a la bahía de Hataka,
que bueno, sería como una de las bahías de ahí de Kyushu, y en la cual habían estado esperando los japoneses. Según fuentes, ¿sí?, se estima que los soldados, los samuráis japoneses, eran bastante pocos, algo así como 3.000 o 5.000 hombres contra los 15.000, los 300 barcos que venían los mongoles, ¿me entendés? O sea, los samuráis eran buenos, ¿me entendés? No eran soldados cualquiera, a pesar de no ser soldados cualquiera, no se comparaban a lo que eran los mongoles, ¿me entendés? Los mongoles eran recontra pro, ¿me entendés? Tienen la re experiencia, la concha de la lora, o sea, no podías compararlos los unos a los otros. O sea, básicamente, visto desde afuera, la balanza tiraba mucho más para los mongoles que para los samuráis, ¿me entendés? Los samuráis mucho no tenían para hacer. Resulta que empiezan a pelear, ¿sí? Hay como un ida y vuelta ahí, podríamos decir, digamos, los japoneses algo tenían para defender y los mongoles estaban re locos de la cabeza. Encima, los mongoles, ¿sí?, empezaron a utilizar bombas. En medio del combate, ¿sí?, empezaron a tirar bombas, bla, 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 rompieron todo Hataka, ¿sí?, toda la ciudad de Hataka la rompieron, la hicieron mierda con las bombas y se adentraron dentro de la isla principal, podríamos decir, y ahí mismo, cerca de Hataka, precisamente en Akasaka, hicieron un campamento, hicieron como una especie de campamento donde se iban a resguardar, podríamos decir. Sin embargo, había algo que diferenciaba a los samuráis por encima de los mongoles, y el cual era como tal el arco y la flecha. Los samuráis eran muy buenos en arco y flecha, ¿me eran buenísimos. Así que bueno, qué sé yo, con un par de estrategias, bla, 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 hicieron que este campamento que estaba en Akasaka, se tomara el palo. El campamento como que se retiró, podríamos decir, y los mongoles como que se retiraron también. Y los mongoles, bueno, diciendo, bueno, somos muchos todavía, ¿me entendés? No hay que apresurarse tanto, ¿me entendés? Podríamos hacer un ataque sorpresa en un futuro, deciden volverse a la isla de Iki, ¿sí?, para como que resguardarse ahí, tener como más tiempo para pensar. Sin embargo, en este punto es donde va a comenzar como tal la leyenda del kamikaze, porque un tifón de grandes magnitudes, no visto normalmente en estas situaciones, va a tomar a toda la tropa mongol inexperimentada, la va a tomar y la va a hacer mierda. Pero la va a hacer mierda, boludo. Y ahora se dan vuelta totalmente los papeles, digamos. Los mongoles la tenían la red de ganar, ¿me entendés? Pero ahora, con esto de que se formó un tifón de la concha de la lora, una tormenta de la puta madre, básicamente los mongoles pierden un montón de tropas, ¿sí?, y ya no tienen posibilidades de ganar, así que se rinden totalmente ante la invasión, se rinden. Y con esto, sí, con un tifón que apareció de la nada, los japoneses se salvan de la primera invasión mongol. Los mongoles se retiran totalmente del campo de batalla y se vuelven a China. Así que en ese punto Kublai Khan decide tomar venganza y va a volver con la segunda invasión. Pero ante eso suceden varios hechos de por medio. Primero que nada, en 1275 los enviados de Kublai, los primeros enviados, ¿se acuerdan de que venían y decían, che, los vamos a anexionar? Bueno, fueron asesinados públicamente, ¿sí? Fueron decapitados públicamente por el imperio japonés, ¿sí? Básicamente, a la mierda los enviados, y con eso ya mandaban como una especie de mensaje al imperio mongol. Le decía, che, guacho, acá nos las rebancamos, si querés venir otra vez, vení, hijo de puta. Y en 1279, es decir, 4 años después, la dinastía Song, ¿se acuerdan la que le decía que comerciaba con Japón? Bueno, termina cayendo ante el imperio mongol y termina anexionando el sur de China. Y ahora con esto, básicamente está todo preparado para el imperio mongol para hacer la invasión más grande nunca vista por la humanidad, ya que tenía hombres chinos del sur, tenía coreanos y tenía los propios mongoles, o sea, tenía una cantidad de hombres terrible, y con esto tenía planeado invadir Japón. Durante estos 4 años, los japoneses no se quedaron de brazos cruzados. Hojo Tokimune, ¿sí?, el Shiken de ese momento, que por cierto, dato curioso, cuando fue Shiken tenía 18 años, boludo. Cuando lo nombraron Shiken, sí, tenía 18 años, boludo. El Shiken básicamente creó como una especie de muro marítimo, el cual se extendió por toda la bahía de Hataka y que tenía aproximadamente 20 kilómetros de extensión. Y con esto, sí, los japoneses creando sus defensas y los mongoles preparando el ataque con nuevos hombres, básicamente, sea todo para la segunda invasión que sucede en 1281. Esta sería la invasión más grande que habría visto toda la humanidad en sus 13 siglos de historia, ya que se habla de nada más ni nada menos que 100.000 hombres a cargo de Kublai Khan. Estos 100.000 hombres iban a ser divididos en 2 grandes flotas, las cuales eran la flota del norte y la flota del sur. La flota del norte tenía aproximadamente 40.000 hombres entre coreanos y mongoles, y la flota del sur tenía aproximadamente 60.000, con los nuevos chinos anexionados del sur y también mongoles de por medio. El comienzo de la expedición mongol sobre Japón va a comenzar un tanto desprolija, podríamos decir, ya que en los planes estaba que las 2 flotas, tanto la flota del norte como la flota del sur, partían el mismo
mismo día y llegaran el mismo día a Kyushu, ¿sí? A la bahía cerca de la bahía de Hataka, para volver a realizar el mismo ataque que había realizado en un pasado. Sin embargo, la flota del sur, que por cierto era la más grande, ¿sí? La de 60.000 hombres, va a tener una pequeña demora, ya que el general de la flota había caído enfermo por culpa de, no sé, tipo alimentos del sur de China, porque resulta que en el sur de China hace más calor y como que los alimentos se podrían. Bueno, la cosa es que va a salir mucho más tarde y la primera flota que va a llegar va a ser la flota del norte. La flota del norte va a llegar a Iki en junio de 1281 y van a instalar como que su base ahí, ¿sí? Como lo habían hecho en un pasado, van a instalar una pequeña base dentro de Iki y desde ahí como que van a invadir Japón, ¿sí? La isla principal. 2 semanas más tarde, en junio, llega a la costa de Kyushu, donde se encontró con las novedosas, las renovadas defensas japonesas, quienes los atendieron servicialmente. Las defensas, ¿sí? Estas nuevas defensas que había puesto el Shiken, básicamente dieron muy buen resultado, porque resulta que la flota del norte, ¿sí? Nunca llegó a tocar suelo japonés, nunca tuvo la capacidad de avanzar sobre tierra firme, ¿me entendés? A pesar de que eran 40.000 hombres, no hubo como tal avance sobre la tierra firme, sino que se quedaron siempre en los barcos, ¿me entendés? Dando vueltas cerca de las costas. Y así, después de un tiempo, en julio, ¿sí? Después de todo junio, todo un mes peleando, en julio llega por fin la flota del sur, la cual desembarcaría en el sur del muro japonés, del muro marítimo que había construido el Shiken. Bueno, en el sur de ese muro, es decir, evitándolo, va a llegar la flota más grande, la flota del sur, la cual tenía 60.000 hombres. Esta flota del sur básicamente lo que tenía planeado era invadir dentro de la isla principal, pasando el muro, subir, ¿me entendés? Como yéndose hacia el norte y juntarse con la flota del norte para de alguna forma como hacer como una especie de fuego cruzado, ¿me entendés? Y que queden como que el muro de por medio. O sea, la idea estaba buena. Sin embargo, hay algo que le va a fallar al imperio mongol y era el hecho de que los integrantes de la flota del sur eran todos inexperimentados. Había muy pocos mongoles dentro de la flota del sur. Es más, la mayoría de los mongoles estaba en la flota del norte. Así que en la flota del sur estaba lleno de chinos, ¿sí? De los chinos recién anexionados, los chinos sureños, ¿me entendés? Y el problema principal no era que no eran experimentados, ¿me entendés? El problema principal es que no tenían la motivación para hacer lo que hacían, ¿me entendés? Ellos no eran mongoles, no tenían la intención de invadir Japón como tal, ¿me entendés? Eran como chinos que qué se andaban por ahí y bueno, ven y metete acá al ejército, vas a ir a pelear contra Japón. ¿Por qué? No sé por qué, pero vos tenés que ir a pelear. Entonces como tal no había como un sentido de motivación para la flota del sur. También de por medio había barreras de lenguaje, porque básicamente como que los generales de cada una de las divisiones de la tropa como que hablaban diferentes idiomas, ¿me entendés? No se entendían entre sí, había de por medio la barrera de lenguaje y básicamente la tropa del sur era un quilombo, ¿sí? No tenía un líder al cual seguir, no tenía motivación y básicamente estaba ahí como para flexear, ¿me entendés? Estaba ahí como para flexear, para andar, ¿me entendés? Vean, te metemos 60.000 hombres aquí por el sur y vamos a ver qué pasa. Y así los japoneses, que peleaban a garra, a corazón, acero, boludo, defendían a estos 60.000 hombres que venían todos juntos, que eran mongoles, una capacidad tremenda. Y este ida y vuelta entre los japoneses siendo poco pero con mucha garra y los chinos siendo muchos pero con poca garra, básicamente mantuvo la línea y ninguno de los dos pudo progresar. Es decir, Japón no podía sobreponerse al ejército mongol y los mongoles no podían sobreponerse al ejército japonés. Sin embargo, este ida y vuelta bastante reñido, que no se sabía si los japoneses iban a ser invadidos o no, es decir, esta era la única defensa, ¿me entendés? Si los mongoles pasaban ya no había nada más, todos los japoneses estaban ahí metidos en la frontera en Kyushu, ¿me entendés? Si pasaban los mongoles ya está, amigo, nos van a invadir los mongoles, amigo, vamos a ser anexionados por Mongolia. Era matar o morir, boludo, matar o morir. Sin embargo, toda la situación va a cambiar el 15 de agosto de 1281. El combate se extendió por todo julio, ¿sí? O sea, fue mucho más largo de lo esperado por esta situación en la cual los japoneses defendían y los mongoles atacaban, entonces se mantuvo la situación demasiado y todo se alargó hasta agosto, que no estaba dentro de los planes de Kublai Khan. Y aquí, sí, el 15 de agosto de 1281 se va a dar el golpe de gracia por parte de los japoneses, ya que otro tifón de grandes magnitudes como se había experimentado en la primera invasión mongol va a volver a aparecer. Un tifón totalmente inesperado, ¿sí? Porque básicamente no era temporada de tifones, sin embargo apareció un tifón. Y con esto, con las tropas invasoras metidas entre el tifón y los japoneses, entre el tifón y las defensas japonesas, en menos de 2 días, 1/3 de los 100.000 hombres habían sido perdidos. De los 100.000 hombres entre este 15 de agosto y este 16 de agosto, 1/3 y más de la mitad de la flota del sur se fumó. Y con esto, habiendo perdido tantos hombres, el segundo intento de invasión mongol a Japón
se terminó. Con este gran fracaso surgieron dos cosas. Primero que nada, la caída como tal del imperio mongol. Como tal, Kublai Khan no va a poder recuperar esa reputación que tenía el imperio mongol de ser un imperio súper expansionista. Y la familia Khan como tal va a terminar pereciendo, podríamos decir. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, va a empezar a crecer en Japón esa idea de ser invencibles, que va a llevar después a un Japón totalmente expansionista, que va a llevar a la Segunda Guerra Mundial y que va a ser todo un quilombo de la mierda. Pero también con eso van a hacer la leyenda del kamikaze, el dios del viento, de los tifones, del clima, que ayuda al pueblo japonés. El viento divino que salvó a los japoneses no en una, sino en dos grandes ocasiones. Con eso básicamente termina la historia de este domingo de misa. Yo lo voy a llamar domingo de misa, boludo, me encanta el título. Así que nada, si quieren poner alguna historia, qué sé yo, que quieran comentar, algo así, no sé, no tiene que ser sí o sí sobre historia, qué sé yo, puede ser sobre algún tema. Como tal, la idea del domingo de misa es que sea bastante abierto, que tenga como cosas para comentar bastante variables, ¿no? La idea sería esa. Ahora sí, muchas gracias por haber pasado, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.